Hablando del Plan Local de Acción Climática, esto viene gracias a un convenio que tenemos firmado con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, en donde nosotros formamos parte de esta red desde enero del 2020, y como primera medida que se hace un inventario de gases de efecto invernadero de las emisiones que se generan aquí en la ciudad, las actividades que se hacen en la ciudad. A raíz de ese inventario, que es como una especie de diagnóstico, se trabajan sobre las medidas de mitigación que tenemos que trabajar acá en nuestra ciudad para mitigar y adaptarnos a los efectos negativos del cambio climático. A raíz de eso nace un primer documento que es el primer Plan Local de Acción Climática, que se presentó por allá en el 2022, si no recuerdo mal. Y ese que está plasmado en ese informe es toda esta parte de diagnóstico. Se hace un análisis de los riesgos y vulnerabilidades que tiene la ciudad, todo relacionado con lo que es cambio climático, ¿no? Y luego de eso se traslada a una matriz de qué acciones hay que realizar y tenemos que hacer en Oliva para mitigar y adaptarnos a esos efectos negativos, que el cambio climático es una realidad, vino para quedarse, ya lo estamos viviendo, digamos. Entonces, ¿qué hacemos para adaptarnos, para que seamos una ciudad más resiliente? Y todo enmarcado también en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta medida que nosotros venimos trabajando se aprobó también por ordenanza para que este plan no quede, solamente en un plan y en algo bonito y algo queda escrito, sino que más allá y a largo plazo se siga aplicando. Ahora en esta etapa, ¿qué estamos haciendo? Nos toca una revisión. Nosotros con la red trabajamos permanentemente, no tanto con otros municipios como con la gente del Ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Logramos hacer de nuevo una revisión del inventario de gases de efecto invernadero, y este inventario lo que hace es medir, como en tres áreas grandes: transporte, por un lado, energía estacionaria y lo que es residuos y cloacas. Esas son como las tres grandes áreas del inventario. Se tiene en cuenta cómo son las emisiones de esos tres sectores y qué acciones se trabajan para disminuir esas emisiones. Lo que se hace ahora en esta revisión, que es como la versión modificada del plan original, es trabajar, comparemos con el plan original qué acciones nos resultaron, qué acciones sí se concretaron, que muchas de ellas se concretaron, qué acciones podemos agregar y cuáles no son tangibles ni viables realizarlas por una cuestión o de contexto económico o de, a lo mejor cambió cierta coyuntura a nivel local que no es necesario hacerlo porque hay otras prioridades. Entonces, de esa forma se va modificando y se tiene un nuevo documento también con metas al 2030. Sí o sí poner en funcionamiento lo que es la planta de reciclaje, la incorporación de más puntos verdes, la incorporación del nuevo vivero municipal. Todo eso son puntos prioritarios que sí o sí se van a hacer, y además que ya quedaron plasmados en un informe que está aprobado por ordenanza. La obra de cloacas viene de un financiamiento de un organismo que hoy en día no existe más, que es el ENOSA, que en cualquier localidad de Argentina, sí o sí lo que es una obra de cloacas está financiado por un organismo externo, porque para un pueblo es casi inalcanzable poder financiarse de manera propia. Entonces, en un caso concreto, la obra de cloacas quedó parcialmente, tanto finalizada como con el presupuesto, porque si bien el municipio puede aportar financiamiento, pero no para el total de la obra. Entonces son ciertas acciones que se plasman en el informe, que no se dejan de lado, que no se suspenden, pero que quedan ahí pendientes para, próximos financiamientos o readecuaciones. La mayoría son obras, de lo que es obras públicas, que ya se vienen haciendo y que se siguen continuando. Por ejemplo, la implementación del nuevo código de edificación con la zonificación de uso de suelo era lo que se había planificado en el primer informe, que no estaba vigente todavía. Se logró en fines de 2022, principios del 2023, aprobar la ordenanza de lo que es nuevo código de edificación, y eso ya está implementándose. Y la zonificación de uso de suelo, ¿qué quiere decir esto? Que no en cualquier lado de la ciudad podemos hacer cualquier tipo de rubro, y además tiene que cumplir ciertas cuestiones técnicas edilicias. ¿Por qué? Porque esto va acompañado también de que el día de mañana, ante los cambios climáticos y cierta tormenta severa, que es lo que más tenemos acá en Oliva, vientos fuertes, no afecte de manera edilicia, como ya nos ha pasado en otros años. Ejemplo, cuando muchas propiedades comenzaron a tener problemas de hundimiento
¿Por qué? Porque el nivel freático había aumentado, porque había aumentado digamos, la cantidad de lluvias, había aumentado los años anteriores, y eso se vio, digamos, que repercutió acá de manera edilicia en las partes del centro, en las edificaciones más viejas. Entonces eso no es que antes estaban mal hechas las edificaciones, se adapta y se actualiza un código de edificación a las actualidades, a la realidad, digamos, climática actual y a las necesidades también actuales. Estamos pensando más que nada en puntos estratégicos en la ciudad para colocar, porque ya el vecino, muchos ya están acostumbrados a separar en sus casas y traernos ya el residuo separado en ciertos puntos que ya están funcionando, por ejemplo las escuelas, las dependencias municipales. Entonces es llevar más allá estos puntos y no solamente las dependencias municipales y a escuelas, más en plazas, en barrios, en sus lugares estratégicos, para que ya la gente lo pueda llevar directamente ahí separado, digamos, logísticamente, tanto, digamos, ambientalmente, económicamente y de lo que es logística, alivia mucho lo que es en la gestión del residuo, porque ya la gente está llevando un punto y por ejemplo, se gasta menos en lo que es transporte y recolección. Sí, si bien es un ahorro económico, pero también hay muchas emisiones menos en lo que es de gases de efecto invernadero en el sector transporte, ¿sí? Nosotros en Oliva tenemos el área de lo que es transporte, es un área que impacta mucho en el inventario nuestro, porque tenemos una flota a nivel local muy grande de camiones pesados, tránsito pesado, tanto que son locales como que pasan por la ciudad, porque tenemos una ruta nacional que nos atraviesa, entonces también eso influye. Lo que es forestación es una actividad que implica tanto, es como sinérgica, porque es una medida de adaptación y de mitigación. Se viene trabajando de manera ininterrumpida todos los años en lo que es corredores verdes de los ingresos. ¿Por qué? Porque ahí hay algo muy importante que digamos que va relacionado con las tormentas fuertes y los vientos fuertes, que es el material particulado que puede ingresar, que se atraviesa los ingresos y las rutas, y que por ahí lo que es las cortinas lo detiene. Además de las voladoras de los campos, en los momentos de cosecha, cuando se está trabajando en los camiones grandes, todo eso, ese material nos ha pasado todo. Vamos por la ruta un día de viento o algo y no se ve nada. Eso, los corredores verdes, los ingresos, frena todo eso. Por otro lado, todos los años, como voy a decir, se vienen trabajando dando árboles para las veredas, teniendo registros de quiénes son los que ponen, los que no, viendo la demanda que hay según por zonas. Y bueno, trabajamos desde el área haciendo cumplir la ordenanza, en el sentido de que si vos sacaste un árbol, bueno, lo tenés que reponer. Nosotros hacemos un seguimiento de las autorizaciones que se dan cuando se extraen árboles, cuando no queda ninguna opción de que se pueda dejar, y a los 6 meses, pasados los 6 meses, se controla, y si no pusiste el árbol tenemos que hacer un acta. Esas actas que se hacen, que después trabajamos en conjunto con el juzgado normalmente, ¿qué hace? No te cobra un monto en dinero, sino que te hace donar árboles al municipio. Entonces se trabaja de esa forma. Por ahí no llegamos a todos los lugares al mismo tiempo, pero bueno, se trabaja de esa forma y todos los años se hace ese control. Pero bueno, obviamente, si no hay voluntad del vecino en poner una planta, digamos, en el trabajo es mucho más difícil. Por suerte, cada vez hay más involucrados en el tema forestación y en la concientización y el trabajo colectivo, de que entre todos tenemos que poner un poquito de cada uno, porque si no, uno solo no puede acomodar todo. Sí, yo el sector que digamos que más acciones y que más prioritaria le veo es lo que es residuos y cloacas. Yo digo residuos y cloacas porque en el informe dice así, ese es el título. Como yo recién te decía, lo que es ecopuntos y un cambio, digamos, en lo que es recolección, eso va a ser, es algo prioritario, que muchas veces no depende de las decisiones del municipio, porque estamos relacionados con otras entidades que también dependemos de ellos. Pero bueno, eso es un factor que seguramente va a tener la prioridad. Lo que es forestación, como vos decís, también es una prioridad, porque aparte es una medida que es tanto de mitigación como adaptación. Entonces ya nosotros tenemos el vivero municipal funcionando, de a poquito va arrancando, la idea es poder generar plantas propias. Y otra de las actividades que también sigue siendo prioritaria es la educación ambiental. Nosotros tratamos de ir a todos los centros educativos, también así como nos llaman, y vamos a todos los centros educativos cuando hay alguna demanda, que quieren alguna charla, alguna cuestión puntual, vamos, porque eso es algo básico también, ¿no?